de que no hay expertos en gobierno que sepan hacer lo que se debe hacer en el territorio, sino que hay expertos en generar procesos contractuales para que alguien del sector privado haga esas tareas que se deben hacer. Entonces, esto viene también de la necesidad de proteger el recurso público. Entonces, hay productores de verdad, gente que hace las cosas, zapatos, camisa, chaqueta, sillas, ellos lo hacen, pero su saber, su know-how es hacerlo, no cumplir los requisitos de una licitación. Como es tan complejo la normativa para aplicar a la contratación, hay unas empresas que se han dedicado a saber cómo acceder a esa contratación. Y ellos le compran al que verdaderamente las hace. Quiero preguntarle si Colombia tiene unos mecanismos concretos para combatir posibles irregularidades y corrupción en la manera en que se contrata desde el Estado. Bueno, Julián, yo creo que en realidad los instrumentos legales y las instituciones existen. Colombia es uno de los países que tiene una de las legislaciones que ha adoptado hace varios años una serie de instrumentos importantes de lucha contra la corrupción que han buscado justamente mitigar este flagelo de muchas maneras, en realidad. ¿Cuál ha sido el problema? ¿Por qué decimos, oiga, pero sacamos leyes y normas e instituciones en temas de lucha contra la corrupción y todavía seguimos sufriendo ese flagelo? Y lo que yo creo es que es un problema no de las herramientas, sino de quienes las implementan. Yo creo que falta más eficacia de los entes de control. Creo que Colombia Compra ha hecho unos esfuerzos muy importantes por acompañar este proceso, pero lastimosamente muchas entidades no acogen los lineamientos de Colombia Compra y no hay y las instituciones que son los entes de control llamados a verificar que esos lineamientos se sigan, pero lastimosamente no siempre se cumplen y muchas veces el control se queda en superficialidades formales o de tramitología y no van al fondo donde está la verdadera corrupción. Y digamos que echa la ley, echa la trampa, por lo que yo creo que no es un problema de leyes o instituciones, sino de que las usemos bien y de volver un poco a la formación en este tipo de principios que la ciudadanía está anhelando y yo creo que las instituciones podrían cumplir de mejor manera su propósito si con las normas que tenemos las aplicaran adecuadamente. Y en eso yo creo que la formación que ya imparte Colombia Compra es muy importante, ha ayudado muchísimo a transparentar los pliegos tipo, creo que han sido una buena herramienta, aunque tiene algunas oportunidades de mejora que lastimosamente en el mercado ya se están descubriendo. Creo que el hecho de los instrumentos de agregación de demanda, si se utilizan bien y con lo que vamos a ir hablando a lo largo de esta conversación, han contribuido en alguna manera, pero también han abierto otras brechas. Digamos que casi siempre los instrumentos en sí no son buenos o malos, sino que muchas veces es su utilización y es donde yo creo que hay que seguir mirando y los esfuerzos que ha hecho el gobierno nacional en combatir este flagelo, pues yo creo que son de aplaudir. No obstante, hay que seguir en ese proceso y no desistir en una lucha constante en la que no hay que claudicar. Stalin, para explicarle a los televidentes del tercer canal, yo quisiera comenzar con la siguiente pregunta con usted. Y es que el Estado colombiano, para su funcionamiento, ¿qué tipo de cosas tiene que contratar precisamente para que funcione y cuál es el papel de Colombia Compra Eficiente en la contratación pública? Que, digamos, muchos televidentes no lo conocen. Bueno, muchas gracias, Julián. Mira, es que este es el verdadero elemento de discusión. A partir de los 90 se estableció que la forma del gobierno colombiano fuera la contratación. Entonces, ya el INVIAS o el Ministerio de Transporte no construía las vías, sino que tenía que contratar a alguien para que construyera las vías. En el Ministerio de Vivienda y Aguas no hay nadie que sepa cómo se diseña un alcantarillado. Tienen que contratar a alguien para que a través de una consultoría o otro diseñe el alcantarillado de un municipio, como Quito. Todo esto es que la labor, la tarea específica
del Estado en el territorio está determinada por la contratación. Entonces, el Estado lo único que debe hacer realmente es buscar que otro haga esa tarea. Y esto viene desde los 90, sobre todo con la ley 80. Hay diferentes La ley apreciaciones. 80 es la ley de contratación, ¿correcto? Exacto, sí, con la ley contractual. O el estatuto contractual colombiano, que ya tiene precisamente 30 años. Tenemos entonces con esto la problemática de que no hay expertos en gobierno que sepan hacer lo que se debe hacer en el territorio, sino que hay expertos en generar procesos contractuales para que alguien del sector privado haga esas tareas que se deben hacer. Y por eso hay una, una proliferación de empresas asesoras en contratación estatal. Bueno, una de ellas precisamente Jorge Beltrán Pardo y Asociado. O Pero sea, es que se especializan en asesorar a las empresas para que puedan acceder a las grandes contrataciones del Estado. Esto nos genera un problema porque es la tercerización de las actividades del Estado. Colombia Compra Eficiente es muy joven. Colombia Compra Eficiente no tiene 15 años. Y Colombia Compra Eficiente prácticamente nace por la, por la invitación o la participación dentro de la OSD. Al hacer parte de la OSD hay una serie de requisitos y un requisito muy importante para los miembros de la OSD es que hubiese un ente rector alrededor de cómo se contrata. Por eso se crea Colombia Compra Eficiente. Y cuando se crea Colombia Compra Eficiente, pues trae toda una normativa, trae todo un acumulado, pero esta normativa, este acumulado, sobre todo tiene una problemática muy colombiana o latinoamericana también, pero en Colombia nosotros le llamamos a esto el santanderismo, que es la rigurosidad excesiva alrededor de la norma. Entonces, es más importante cumplir la norma que alcanzar el objetivo. Tú tienes un objetivo, construir un puente, y si lo que se establece para hacer el puente, si no se puede hacer el puente porque estás cumpliendo la norma, es mejor dejar de hacer el puente. Entonces, el exceso de rigurosidad, el santanderismo implícito que hay alrededor de la normativa en lo contractual, genera una gran cantidad de complejidades para el ejercicio de la contratación. Y hay todo un negocio muy grande alrededor de cómo los que le prestan el servicio o los que hacen las obras del Estado no tienen que pagar cuando no cumplen las obras o cuando no cumplen la prestación del servicio. Y esto es complejo porque es toda una red complejísima de interacciones y de actores alrededor de la corrupción en el Estado y en el sector privado. o sea, entonces tenemos lo siguiente. Para que funcione el Estado, el gobierno, los poderes públicos, se tienen que tercerizar y contratar distintas cosas porque el Estado lo necesita, desde comprar, digamos, una taza de café, una bolsa de café, hasta la contratación de un puente, ¿correcto? Pero, y aquí es donde quiero preguntarle al doctor Jorge, aquí entra un concepto muy importante que me gustaría como enseñarle a la gente, ilustrarle a la gente, es qué es un acuerdo marco de precios y cómo esto está creado y conceptualizado para que se lleve una contratación transparente, doctor Jorge, y qué significa esto y qué incidencia tiene en Colombia Compra Eficiente un acuerdo marco de precios. Pues Julián, yo creo que esa pregunta debería hacérsela a todos los operadores jurídicos de la contratación, porque lo que dice el doctor Stalin es muy acertado. A veces preferimos el rito a la norma que cumplir el objetivo de la contratación. A veces, es más, la norma mal aplicada y mal entendida lleva a que los objetivos no se cumplan y entonces por el miedo al ente de control, el miedo a la norma, terminan muchas veces sacrificando el proyecto público. Y esa es la parte donde yo personalmente he tenido una gran inconformidad con muchos operadores y con muchas entidades que, como lo dice el doctor Stalin, sacrifican el interés público sobre texto de la normativa. El acuerdo marco buscó superar eso. Desde que se concibió en la ley 1150, acudiendo a las buenas prácticas internacionales que mencionaba justamente el doctor Stalin,
encontró que una práctica que ya llevaba mucho tiempo a nivel internacional era usar el poder de compra del Estado para obtener mejores costos por economía de escala. Entonces decía, oiga, si una sola entidad compra computadores o compra papelería, ciertos bienes y servicios que tienen características uniformes que yo puedo estandarizar por sus condiciones de desempeño y de calidad, pues lo que se buscaba era que todas las entidades públicas se conglomeraran en un solo ejercicio de compra para que a través de unos catálogos con bienes y servicios, con un listado de proveedores que han sido preseleccionados por Colombia Compra Eficiente, pudieran tener un mejor beneficio para las entidades públicas y se generara una economía de escala en la medida en que se agregaba demanda a la compra. Entonces, esta, digamos, la filosofía es muy importante y en algunos acuerdos marcos hemos visto la eficiencia. El acuerdo marco, para responder tu pregunta, es un instrumento a través del cual el Estado se une para hacer compras de alguna manera conjuntas, donde se busca agregar demanda, agregar necesidades de compra para que los proveedores del mercado puedan ofrecer precios más competitivos en la medida en que los volúmenes son muchísimo más elevados. Lastimosamente, pues el acuerdo marco, ya lo iremos conversando, eh, hay unos acuerdos marco que han funcionado muy bien, hay otros acuerdos marco que no tanto, pero el acuerdo marco en sí es una buena figura que ha pretendido justamente simplificar ese legalismo, reducir el desgaste administrativo para las entidades de manera que no tengan que desgastarse estructurando el mismo proceso de papelería que estructuran las demás entidades públicas, el mismo proceso de hacer cafetería que estructuran las demás entidades públicas, sino que Colombia Compra une todas las necesidades del sector público, elabora unos instrumentos adecuados para que las entidades puedan adherirse a ese acuerdo y con base en ese acuerdo poder hacer compra. Entonces el acuerdo marco se divide como en dos grandes procedimientos. La operación primaria, que es cuando Colombia Compra sale, hace la licitación, conforma el catálogo con la lista de proveedores, y la operación que se llama secundaria, que es cuando la entidad estatal se adhiere a ese acuerdo que conformó Colombia Compra Eficiente y luego solicita cotizaciones a los proveedores que estén allí y esos proveedores tienen la obligación de ofertar en competencia para que la entidad escoja al que brinda el mejor precio, porque ya todas las condiciones han sido previamente definidas por Colombia Compra Eficiente, con algunas flexibilidades que el mismo instrumento le permite a las entidades de complementar en algunos casos. Entonces, realmente es una herramienta muy interesante que busca que las entidades no se desgasten en ese legalismo que el doctor Stalin muy bien y acertadamente lo mencionaba, pero que, como ya lo iremos desarrollando en esta conversación, pues también tiene unos desafíos para mejorar y fortalecer, porque lastimosamente en la práctica pues se han ido presentando algunas situaciones complejas que han tratado de pervertir el mecanismo que, como repito, no es el problema el mecanismo, sino su utilización la que a veces lo daña. Pero en términos generales es buscar comprar grandes volúmenes para todo el Estado de manera conjunta, donde cada entidad debería obtener unos valores y unos pluses agregados de manera que tenga mayores eficiencias en el gasto público. Stalin, ¿cuántos acuerdos marco de precio existen? Y quiero preguntar si es para todo tipo de productos que va a adquirir el Estado colombiano o el gobierno colombiano para poder hacer sus funciones. Existen alrededor de 50 acuerdos marcos. Sobre todo se hacen alrededor de bienes que tengan características uniformes, que tú puedas decir como muy concretamente en un listado, depende de esto, esto, esto. Entonces, digamos, papelería. Entonces, se necesita una resma de 500 hojas, de 90 gramos, blanco perla, o sea, ese nivel de especificidad, o sea, que sean uniformes las características técnicas para que tú puedas decir, todos van a necesitar más o menos este mismo papel. Entonces tú haces que todas las entidades del Estado puedan comprar a través del acuerdo marco las resmas de papel. Esto es una gran ventaja porque un proceso de contratación es súper lento en Colombia. Muchos colombianos pues, sabrán que son contratistas, sufren el SECOP y ser contratado es un proceso que no te lleva menos de 3 semanas, cuando debiera ser algo mucho más expedito. Pero todos los procesos de contratación son súper lentos.
Si el acuerdo marco tiene el bien uniforme que se requiere para la entidad, no tiene que hacer un proceso de contratación complejo, sino que solo hace una orden de compra dentro del acuerdo marco. La orden de compra es la transacción secundaria de la que hablaba Jorge en su momento. Entonces, el acuerdo marco es, en una primera eh, fase, una licitación. Nosotros hacemos una licitación. ¿Quiénes venden resma de papel blanco perla de 90 gramos? Y se presentan 500 oferentes. Uno revisa cuántos cumplen con los requisitos y dicen, no, quedan 20 oferentes que cumplieron con los requisitos. Durante 3 años, solo estos 20 oferentes pueden venderle papel a todas las entidades del Estado. Entonces, claro, es un gran negocio tener la agregación de la demanda del Estado, porque todas las entidades deben verse obligadas a comprar por el acuerdo marco. Entonces, muchos buscan es quedar dentro del acuerdo marco, pero además buscan que el acuerdo marco quede restringido a unos pocos. Cuantos menos queden en el acuerdo marco, más opciones tienen. Pero un gran error de diseño del acuerdo marco permite, además, ¿cierto?, de que queden solo 2 oferentes. Entonces, cuando tú en un acuerdo marco tienes 2 oferentes por un tiempo determinado, tú lo que estás generando, en términos económicos, esto se llama es un cartel, ¿cierto? Es un oligopolio de cartel. Entonces, está el monopolio, ¿cierto?, que es un solo oferente en el mercado, y está el oligopolio, que son pocos oferentes. Si tú haces que la norma restrinja a unos pocos proveedores, te está generando un oligopolio de cartel. Y esto es anticompetitivo. Por eso, una de las tareas que nos establecimos nosotros en la agencia fue democratizar la compra pública. ¿Cómo hacíamos para que fuese mucho más amplia, para que fuese mucho más abierta? Cuando tú tienes un acuerdo marco, ¿cierto?, de diferentes elementos, pues los proveedores buscan quedar ellos y sacar a su competencia. Y ahí es donde entra el lugar de lo que yo una vez hablaba contigo, Julián, que es a lo que yo le llamo corrupción técnica. Así como existe el contrabando técnico, que tú cambias los impuestos en la declaración, ¿cierto?, para pagar menos. Entonces, cuando haces una importación, tú cambias el Incoterm para que te salga más barato, o cambias un código, porque esto es contrabando técnico. También hay corrupción técnica, y es cómo hago yo para que los diseños de la contratación, el pliego, los estudios del sector, tengan una letra menuda en la que genera unos niveles de preferencia a unos actores del mercado por encima de otros. Entonces, yo puedo llegar y decir, se necesitan resmas de 500 hojas, blanco perla, 90 gramos, que tenga tal característica, y adicional debe tener en el nombre un asterisco. Cuando yo pongo esa característica adicional, ese asterisco, estoy excluyendo a varios competidores. Claro, Y porque generar. solo podrían contratar el que tenga ese requisito en específico, lo cual va moldeando como una contratación sastre, si se permite el término. Exacto. Es que eso es lo complejo de la contratación en Colombia, que hay un nivel de tecnicidad excesivo, además, vinculado a este santanderismo, a este excesivo uso de la norma, para poder justificar ello. Entonces, esto viene también de la necesidad de proteger el recurso público. Tú lo que haces con el recurso público es protegerlo. Entonces pones una norma que es una atalaya, después pones otra norma que es un foso de lava, después pones otra norma que es un dragón, y vas poniendo un montón de normas que lo que hacen es poner barreras entre el recurso público y el contratista. Pero lo que no te das cuenta es de poner tanta norma, de poner tanta barrera, no solo pones barreras para acceder al recurso, sino que pones barreras para que pueda acceder más gente. Entonces terminas limitándolo a unos que se vuelven expertos en aplicar a licitaciones. Entonces hay productores de verdad, gente que hace las cosas, zapato, camisa,
chaqueta, sillas. Ellos lo hacen, pero su saber, su know-how es hacerlo, no cumplir los requisitos de una licitación. Como es tan complejo la normativa para aplicar a la contratación, hay unas empresas que se han dedicado a saber cómo acceder a esa contratación. Y ellos le compran al que verdaderamente las hace. Entonces, surge el intermediario. Toda esta excesiva barrera en la normativa de contratación lo que hace es que genera un sector especialista en la contratación. Entonces, genera por norma un intermediario para poder acceder a la compra pública. Entonces, el que en verdad hace las cosas le cuesta mucho trabajo poder ofrecerle directamente al mercado. Y esto lo que hace es sobrecostos, porque la empresa que hace todo este proceso de licitación pues, tiene que ganar y además tiene un costo. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.